realidad se trata de una creencia muy antigua, cuyo origen se pierde en el tiempo. La idea de la transmigración de las almas constituía una creencia vulgar, aceptada por los hombres más eminentes. ¿De qué modo llegaron a adoptarla? ¿Por una revelación? ¿Por intuición? Lo ignoramos. Sea como fuere, de lo que no hay duda es que una idea no perdura durante siglos y siglos, ni consigue ser aceptada por la florinata de las inteligencias, si no es algo serio. En consecuencia, la antigüedad de esta doctrina sería más una prueba que una objeción. Al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus renuevan una doctrina que se originó en las primeras épocas del mundo y que se ha mantenido hasta nuestros días en el pensamiento íntimo de muchas personas. Simplemente, ellos la presentan desde un punto de vista más racional, más acorde con las leyes progresivas de la naturaleza y más en armonía con la sabiduría del Creador, al despojarla de los accesorios de la superstición. En la respuesta que dan los espíritus superiores a Kardec, encontramos en la pregunta 171 del libro de los espíritus la confirmación de que la idea de la reencarnación está fundamentada en la justicia de Dios y en la revelación, dado que todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les facilita los medios de alcanzarla al proporcionarles las pruebas de la vida corporal y en su justicia, no obstante, les concede que cumplan en nuevas existencias lo que no hayan podido hacer o contribuir en una primera prueba. Bueno, esto es lo que nos lleva diciendo desde siempre, ¿no? Supongo que estamos aquí en varias existencias porque tenemos que alcanzar la perfección a ser ángeles, que algún día llegaré, pero para llegar a ellos, o para ser un espíritu más puro, tenemos que cumplir ciertas expectativas y cumplir ciertos objetivos, de los cuales cada uno somos dueños y artífices de lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nosotros nos acordamos. O por suerte yo no me acuerdo. No sé si tú te acuerdas. Dice que Dios nos facilita los medios de alcanzar al proporcionarnos las pruebas de la vida corporal. O sea que consideramos que en todo ese paquete existencial que traemos cuando la mamá nos tiene ya en el vientre, pues porque es un acuerdo sagrado, no sé si tú lo llegaste a leer en lo de los milagros, ahí es donde más fácil hablan sobre ello y a mí me ha ayudado mucho a amar los silencios y las explicaciones que no han sido del todo correctas de la mamá, del papá, de algunos familiares y todo eso. Porque lo que está claro es que con Padre Eterno, con Dios, hacemos un acuerdo sagrado, la mamá, el papá y la criatura por nacer. Entonces, dentro de ese paquete existencial que tenemos, Él es el que acepta que vamos a estar viviendo su voluntad divina porque Él es inalterable. Pero nosotros como espíritus inmortales lo que nos va a pasar es que nos va a facilitar en este tránsito desde que nacemos hasta que se acerca el momento de la tercera
porque sinceramente cada persona es un mundo, no sé si estaremos de acuerdo, pero yo sí. Yo considero que si hay profesionales ya en la medicina mental y en la medicina orgánica es porque verdaderamente cada vez que se estudia más de esta envoltura carnal, se aprende que cada persona es un mundo. Y en particular las mujeres somos bastante más complicadas a la hora de ayudarnos y a la hora de vivir nuestros equilibrios que los hombres. Lo único que los hombres tienen, bueno, es eso, que su biología es muchísimo más estable y entonces se hacen a lo mejor, pero les diré que hagan mucho por madurar, porque las mujeres, casi todas las que han parido y las que están ayudando a las que han parido, somos bastante por madurar. O sea, nos gusta aprender. Y ya está, y por eso sabemos que Dios no nos trae aquí a pasarlo fatal, sino que las pruebas son, pero hay que superarlas viviendo la parte que puede que sea de superar, claro, y cada cosa a la cual. Fundamentos. En la respuesta que dan los espíritus superiores a Kardec, encontramos en la pregunta 171 del libro de los espíritus la confirmación de que la idea de la reencarnación está fundamentada en la justicia de Dios y en la revelación. Dado que todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les facilita los medios de alcanzarla al proporcionarles las pruebas de la vida corporal. En su justicia, no obstante, les concede que cumplan en nuevas existencias lo que no hayan podido hacer o concluir en una primera prueba. Dios no procedería con equidad ni de acuerdo con su bondad si condenara definitivamente a aquellos que tal vez hayan encontrado procedentes del medio mismo donde fueron ubicados y ajenos a su propia voluntad, obstáculos para su mejoramiento. Si la suerte del hombre quedara fijada irremediablemente después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, que consiste en admitir para el espíritu muchas existencias sucesivas, es la única que corresponde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios para con los hombres que se encuentran en una condición moral inferior, la única que puede explicar el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece la oportunidad de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. La razón nos la indica y los espíritus la enseñan. Dios, en su justicia, no puede haber creado almas desigualmente perfectas. Con la pluralidad de las existencias, la desigualdad que advertimos solo se presenta en oposición a la más rigurosa igualdad. Es que apenas vemos el presente y no el pasado. ¿Sirve de base a este razonamiento algún principio o suposición arbitraria? No. A mí me gustaría saber, porque creo recordar que sí que hay una. A mí me gustaría saber si en esta recopilación de textos has tenido en cuenta si han estudiado de los sueños, porque los sueños lúcidos lo tienen puesto como, dijéramos, la manera de acercarse al Padre Eterno a la humanidad de todos los tiempos. Y en aquel tiempo de historias sagradas, pues sabemos
sabemos que los sueños lúcidos y premonitorios han sido un comienzo práctico y reconocible a nivel de la medicina contemporánea por Carl Gustav Jung y su maestro Sigmund Freud. Pues lo tienen muy en cuenta, igual si son en niños, o sea, en criaturas, como en adultos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los sueños lúcidos y premonitorios se dan la circunstancia de que nuestro inconsciente ha estado recopilando imágenes todo el día, siempre que estamos existiendo, para que en la noche, cuando ya hemos descansado unas cuantas horas, empecemos a soñar. Y en ello se da pasado, presente y futuro inmediato. Y para ello tiene varios sueños, que yo recuerdo de cuando me dio la lección Margarita Rojas, una médica del Hospital del Niño Jesús en Madrid. Decía que había al menos 4 sueños en la noche y a veces hasta 5, de los que recordaban algunas personas, pero hay otras personas que es que no recuerdan ni uno de ellos. Pero el sueño lúcido y premonitorio es uno de los pasos que ha tenido Padre Eterno para la humanidad, para que tomemos decisiones acertadas en nuestra vida de aquí y de ahora, y también en cuanto a si hay un mandato divino o no, una decisión más acertada si tenemos alguna sintonía o algún recuerdo que he vivido en los sueños lúcidos o premonitorios. Eso es lo único que puedo aportar. El pasado existe, o sea, el pasado inmediato existe para que lo mejoremos ahora, pero nada más que para eso. El presente continuo es el que nos da Dios, pero el sueño lúcido y premonitorio es el que nos hace que podamos hacer alguna intervención aquí y ahora con lo que hemos vivido o con el futuro inmediato que vamos a vivir. ¿Comprendes? O sea, sí. Esa es la explicación del sueño. Aquí estamos hoy comentando los fundamentos en que está basada la teoría de la reencarnación y la finalidad, cuál es el objetivo de que reencarnemos tantas veces. Ya nos dicen también los espíritus que nos hablan sobre la ley del olvido, que tenemos este olvido de nuestras reencarnaciones por una razón evidente, ¿no? Si nos acordáramos quizá de todo el mal que hemos hecho, pues podría afectarnos psicológicamente, ¿no? Y sobre todo, como nos está diciendo aquí, que tenemos la oportunidad de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas, pues eso, a veces rescatamos con la pareja, por ejemplo, que en otras existencias a lo mejor pues hemos cometido unos actos terribles contra ella, entonces, o viceversa, o ella contra nosotros, algo que quizá pues no querríamos repetir, ¿no? Querríamos convivir con esa persona, ¿no? O nos sentiríamos culpables o nos sentiríamos víctimas y bueno, pues una forma de rescatar esas faltas pues es conviviendo con esa persona, ayudándola, todo el mal que hemos hecho hacia esa persona, pues recuperarlo, ayudarla en su evolución, si hemos interrumpido su evolución de alguna forma. Entonces, por regla general no vamos a tener esos recuerdos. Sí que es cierto que a veces en los sueños tenemos recuerdos de vidas anteriores y también estas personas que se han dedicado a la meditación en el budismo y demás, pues también cuando han llegado a un alto grado han podido recordar reencarnaciones, pero ellos ya no les va a afectar de esa forma. Ya tienen conciencia de todo, de que hemos podido cometer actos de maldad severos y que
pues que en cada encarnación hemos ido recuperando, hemos ido rescatando esas faltas. Entonces, bueno, estamos solamente hablando de esto, de los fundamentos, que sí que podemos experimentar y podemos tener algún recuerdo de alguna reencarnación. Pues sí, seguramente nuestro guía espiritual, nuestros amparadores, pues nos hagan recordar con algún sentido alguna de las reencarnaciones. A veces dándonos respuesta. Por ejemplo, esa persona que comentaba que él había tenido un sueño en que entraban a robar en una casa. Él no era como muy protagonista, era más bien el compañero el que entraba y perpetraba todo el hecho, ¿no? Simplemente le acompañaba. Y una de las formas que tenía para poder robar en la casa era como introducirles como un gas en el coche para que todos quedaran dormidos, y es muy posible que a lo mejor llegaran a intoxicarse con ese gas. Y esa persona pues robó y todo eso. Se llevaron el dinero, una caja con muchos billetes, según contaba, y él se acordaba de la familia, ¿no? Era una pareja con dos niños que estaban en ese coche, el dueño de la casa y del dinero, y bueno, ellos se escapaban, no sé cómo quedarían, y resulta que esa persona siempre se estaba quejando de que tenía muchos problemas con una persona del banco, con el banco, que siempre estaba teniendo problemas y resulta que cuando tuvo ese sueño, vio que la cara de ese personaje al que atacaban y robaban, pues era la misma cara que tenía el señor del banco. Y entonces se quedó como diciendo, o sea, que es por esta razón por la que está teniendo esos problemas, ¿no? Con este señor del banco, que siempre todo era un problema, siempre le surgían problemas de todos los niveles, ¿no? Y era como, pues bueno, de alguna forma estaba rescatando esas faltas, volviendo a relacionarse con ese señor, de alguna forma rescatando una falta, ¿no? Y bueno, pues en ese caso no ha sido así un acto demasiado severo, pero imagínate que, bueno, no sé cómo acabó, lo mismo acabaron muertos toda la familia, imagínate, ¿no? El sentimiento de culpa que puede llegar a tener esa persona puede ser terrible, ¿no? El pensar que ¿cómo que la justicia? En aquella época no sabemos lo que era, no se sabe, no sé. Simplemente fueron a atracarle a la casa y posiblemente a lo mejor intoxicaron a toda la familia, no lo sé, para poder robarlo. Y ahora pues tiene que devolver esa deuda, pues eso, teniendo que hacer donaciones a ese banco continuas sin poder despegarse de él, ayudando a ese señor, rescatando esa falta, ¿no? Y bueno, a veces no sabemos de dónde nos vienen todas estas relaciones que tenemos así tan amargas o tan difíciles, y bueno, pues es que a veces estamos rescatando eso, no hay nada que pase por casualidad. Tenemos esa oportunidad de poder reparar todas las faltas que hemos cometido. Y bueno, casi que mejor que no nos acordemos, porque por eso. Pero cuando nos viene la catarsis es el momento de saber por qué yo por aquí, porque es que no te haces con tu vida ni de día ni de noche, y vas al médico, a pedir ayuda al médico. Sí, bueno, pues para eso está toda la información. Nos dice que tenemos que pasar todas nuestras vicisitudes pues con esa resignación, con la idea de que nada pasa por casualidad, de que no.
Sí, pues posiblemente es que tengamos una deuda grave con alguien, pues como pasaba con Tibaldo, con este obsesor que tuvo durante tantos años, desde que él era pequeño, no entendía nada porque ese señor quería su muerte y quería hacerle daño. Si él no había hecho nada, si era un niño, ¿entiendes? Hasta que ya pudo comprender que había tenido una relación con él y que él, en una vida muy anterior le había inducido al suicidio. Entonces ese espíritu estaba buscando una venganza con él, con su familia, como fuera, ¿no? Y el profesor Waldo, pues igual, su padre tuvo que defenderse ante un ladrón en un cruce de caminos en aquella época en Brasil, y cuando iba a atender a un enfermo, pues le salió un atracador o varios, y él siempre llevaba un arma, porque es que allí es una cosa, o te defiendes o te matan para robarte. Entonces él tuvo que dispararle. Él iba a atender a un enfermo y le salían ladrones por el día, por la noche, por donde fuera. Entonces, pues antes de perder su vida, pues tuvo que defenderse y dispararle. Y ese espíritu ya desencarnado estuvo atacando al hijo. Y como el hijo le percibía los espíritus, el padre no se daba cuenta, pero el hijo estaba obsesado desde pequeño. Quería matarle, le asustaba, le quería hacer de todo, no podía hacerle nada, pero ese miedo que le pones a un niño así, un espíritu, pues le puede suponer una tortura en su vida. Y él por eso se puso a estudiar todos los libros que pudo para ver cómo podía reparar eso, cómo podía ayudarse ante ese ataque de ese espíritu. Y ya pues poco a poco conoció la información de Kardec, en fin, y bueno, pues ya que de alguna forma, en este caso, fue por parte de su padre, ¿no? Y bueno, no sabemos hasta qué punto también él tuvo alguna relación con él, pero que tenemos que tratar de llevarlo con resignación. Las pruebas por las que tengamos que pasar o la expiación, pues tenemos que llevarlo con la mayor resignación posible. Estamos abiertos a ver. Porque nos dice aquí, apenas vemos el presente, pero no el pasado. Partimos de un hecho evidente, indiscutible, la desigualdad de las actitudes y el desarrollo intelectual y moral. Y así como comprobamos que ninguna de las teorías comunes explica tal hecho, mientras que otra de las hipótesis le da una explicación simple, natural y lógica. ¿Sería racional que prefiramos a las que nada explican a la que explica todo? El principio de la reencarnación es una consecuencia lógica de la ley del progreso. Sin la reencarnación, ¿cómo se explicaría la diferencia entre el estado social actual y el de los tiempos de barbarie? Si las almas son creadas al mismo tiempo que los cuerpos, las que naciesen hoy serían tan nuevas y primitivas como las que vivieron hace 1000 años. Además, no existiría conexión entre ellas ni relación necesaria alguna. Serían completamente extrañas unas a otras. Sí, no se puede entender la evolución que tenemos ahora, ¿no? No se podría entender la evolución que tenemos ahora. Si se tiene tanto en cuenta la teoría de la evolución, que todos los animales han ido evolucionando a lo largo de los siglos y de los milenios, no sé por qué no se puede admitir esta evolución de las almas, que vamos mejorando en cada nueva reencarnación. No es lo mismo las personas que reencarnaban hace 5.000, 10.000 años que las que están reencarnando ahora. De hecho, ya vemos los niños las capacidades que tienen ahora de comprensión, de entendimiento, de manejo con la tecnología, que
Para ser una alma, una conciencia que nunca ha visto un ordenador, cogen un teléfono y lo manejan mejor que los mayores. Los abuelos que llevan más tiempo en este mundo manejándose, quizá no con tanta tecnología, pero con la tecnología que había, no saben, y cómo esta conciencia tan pequeña, un niño pequeño, se maneja mucho mejor que una persona mayor con el... Pues ahí ha habido una evolución como conciencia también. Es algo que podrían tener en cuenta a la hora de hacer esas conclusiones. Cuando quiera pasar. ¿Por qué, pues, Dios adoptaría con más prodigalidad a las almas actuales que a sus antecesoras? ¿Por qué aquellas tienen mayor comprensión? ¿Por qué se han depurado sus instintos y dulcificado sus costumbres? ¿Por qué tienen la intuición de ciertas cosas sin haberlas aprendido? Dudamos que alguien pueda resolver estos dilemas a menos que admita que Dios crea almas con diferentes cualidades, de acuerdo con los tiempos y lugares, proporción incomparable con la justicia soberana. Desde el 1900 está claro que en Europa Carl Gustav Jung y su profesor Sigmund Freud empezó desde el mundo de la medicina mental y de la medicina orgánica, está ofreciendo una información. Si ya son a nivel universitario, pues quiere decir que en lo largo de la educación social ya han tenido que relacionarse alguna vez con algo que tiene que ver con lo que ellos están presentando como irrevocable. Puede mejorarse, pero es lo que está sucediendo con muchos seres humanos desde el 1900. Entonces y anteriormente hemos leído que por 1000 años, a lo mejor hay personas que por 1000 años de diferencia, depende de qué continente han vivido, pues hasta dónde hayan llegado. Pero yo creo que ahora que estamos, por así decir, todos y todas globalmente existiendo y globalmente queriendo si el planeta sigue adelante o no, conforme a la voluntad del Padre Eterno, me da la impresión de que todos y todas tenemos mentalmente en el inconsciente colectivo una serie de informaciones que lo único que podemos es hacernos los remolones, pero nunca podremos negárselo a nuestra conciencia que ha venido con toda esa información y con esas ganas de querer sanar, resolver y reconciliar, porque es lo único que interesa. Eso es lo que hago. Sí, es una forma de ver la justicia divina. Es que no tiene sentido, como dice ahí, que note algunas almas de una prodigalidad más que a otras, que a uno los haga más inteligentes que a otros, que unos tengan más facilidad en la vida que otros. Es que no tiene ningún sentido de justicia eso. No, ¿por qué? Y sin embargo, si vemos que a través de las numerosas reencarnaciones vamos mejorando, vamos ampliando nuestras capacidades también, vamos reparando las cosas que no hemos realizado bien, eso tiene más sentido. La pluralidad de las existencias cuyo principio el Cristo estableció en el Evangelio de San Juan en 3, 1, 12, diálogo entre Jesús y Nicodemo, es una de las leyes más importantes reveladas por el Espiritismo, ya que demuestra la realidad y la necesidad del progreso. A través de esta ley el hombre se explica,
las anomalías aparentes que presenta la vida humana, las diferencias de posición social, las muertes prematuras, que sin la reencarnación convertirían en inútiles para el alma las existencias breves, las desigualdades de aptitudes intelectuales y morales, por la antigüedad del espíritu, que ha aprendido y progresado relativamente, y que al nacer trae lo que conquistó en existencias anteriores. Hombre, lo de esto está todo muy cocinado, digo, muy explicado y todo, más que nada lo que a lo mejor a nosotros muchas veces más nos llama la atención es esas criaturas o esos bebés o criaturas, ¿no? Que decimos ¿por qué, ¿no? Se presupone que ellas ya saben, a lo mejor están mucho más preparadas que nosotros para marcharse y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que es así, lamentablemente. Y bueno, eso que vamos experimentando en cada vida que vamos, bueno, es lo que se intenta, claro, con el pacto que hacemos antes de venir, se presupone que vamos a ir cada existencia un poco más evolucionados y, bueno, posiblemente si estamos más evolucionados podríamos ver también con más facilidad las diferencias que hay entre una persona poco elevada o con bajas vibraciones y otra que tenga mayor vibración, ¿no? Supongo que eso. Sí, los niños es lo que a nuestro criterio humano supongo que es lo que más nos llama la atención y lo que más le reprochamos a Dios o nos reprochamos nosotros mismos, ¿no? Que porque así todo el tiempo pasa y uno no es que se acostumbre, pero sí que dice, bueno, por algo tenía que pasar. Es duro, pero por algo tenía que pasar. Juan 3, 1 a 12. Diálogo entre Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabes que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes?
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no lo creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Con la doctrina de la creación del alma en el instante del nacimiento, se cree en el sistema de las creaciones privilegiadas. Los hombres son extraños entre sí, pues nada los une. Los lazos de familia son puramente carnales, no son de ningún modo solidarios con un pasado en el que no existían, ni con la doctrina de la nada después de la muerte. Todas las relaciones terminan con la vida. Los seres humanos no son solidarios con el porvenir. A través de la reencarnación, en cambio, los hombres son solidarios con respecto al pasado y al futuro. Y dado que las relaciones se perpetúan tanto en el mundo espiritual como en el corporal, la fraternidad se basa en las leyes mismas de la naturaleza. El bien tiene su propósito y el mal sus consecuencias inevitables. Bueno, esto lo que nos dice es que gracias a Dios que reencarnamos, porque vamos aprendiendo y nos vamos uniendo a personas como a lo mejor este señor del banco o esto, que ya sabiendo cuál es su función o cuál ha sido su función y cuál será su función ahora, podrá llegar a evolucionar. Eso nos pasa a nosotros posiblemente casi a diario. Nos encontramos con mucha gente que a lo mejor luego llegamos a ser grandes amigos o nos pueden enseñar grandes cosas, tanto para bien, que es lo que nosotros esperamos, y si es cosas que no nos gustan, como nosotros somos casi, él es nuestro espejo, sabemos exactamente que esas cosas no van con nosotros, o con nuestro ser, o con nuestra evolución. Vemos ese ejemplo en la película de Nuestro Hogar, que tiene esta sobrina que había desencarnado y había dejado a su novio, que se iban a casar, y ella quiere volver desde el mundo espiritual y ella tiene ese empeño y bueno, pues al final sus familiares deciden reencarnar con ella para ayudarla en su evolución. Tienen esa solidaridad. Ella no consigue hacerse en el mundo espiritual sin el compañero que había dejado, y bueno, pues sus familiares deciden reencarnar con ella para ayudarla en su nueva reencarnación, para hacerle entender que todos estos procesos de las muertes prematuras, pues que todo tiene un sentido también, que todo tiene un sentido de justicia, que no hay nada de injusticia, ¿no? Pero claro, como dice ahí, si solamente vemos el presente y no vemos el pasado, pues no entendemos nada, ¿no? Pero bueno, seguimos. Con la reencarnación desaparecen los prejuicios de razas y de castas, puesto que el mismo espíritu puede renacer rico o pobre, poderoso o proletario, patrón o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. Si la reencarnación fundamenta el principio de la fraternidad universal en una ley de la naturaleza, también fundamente en la misma ley el principio de la igualdad de los derechos sociales y consecuentemente de la libertad.
tanto es necesario reconocer, en síntesis, que la doctrina de la pluralidad de las existencias es la única que explica lo que sin ella resultaría inexplicable, que es altamente consoladora y conforme con las más rigurosas justicias, que constituye para el hombre el ancla de salvación que Dios, por misericordia, le concedió. Así, bueno, claro, es que a veces nosotros, los que estamos más o menos, los que creemos este tipo de cosas, nos parece recalcar lo que ya se ha recalcado, lo que ya se ha dicho, recalco. Pero bueno, hay gente que pues le cuesta más, o a la gente que a lo mejor lo escucha por primera vez, a lo mejor le cuesta poder llegar a comprender estas cosas, no las entiende, pero bueno, la pluralidad de las existencias es ir evolucionando encarnación tras encarnación. Nos fijamos solamente en eso, nos viene, el ego nos hace solamente mirar lo que estamos siendo en el presente. Podemos tener más medios que otras personas, podemos ser de un color en vez de otro, y bueno, pues dependiendo de cómo estemos comportándonos, pues de alguna forma así vamos a tener que reparar, ¿no?, todo lo que estamos haciendo, porque nadie es superior a otro ni inferior a otro. La superioridad se gana con la moralidad, ¿no? Y si nos vemos estos ejemplos de estas conciencias, de estas personajes que han trabajado toda su vida por el bien de la humanidad y a veces han dado su vida por el bien de la humanidad, es porque ya son conscientes de que todo el bien que hagan va a ser lo que se vayan a llevar para su nueva reencarnación también, ¿no? Todo lo que hagamos de bien va a ser nuestra cuenta en la próxima existencia, ¿no? Así que, ¿qué sentido tiene el querer pensar que somos superiores a alguien de lo que sea, económico, de color, de libre, en fin? Y bueno, pues tenemos que ir aprendiendo así, ¿no? Estamos aprendiendo a golpe, y en vez de aprender con conciencia, siendo conscientes, ¿no? Finalidad. El objetivo al que tiene la reencarnación, según los espíritus superiores, puede resumirse en la siguiente explicación: expiación, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia? Dios les impone la encarnación con el propósito de hacernos alcanzar la perfección. Para unos constituye una expiación, para otros una misión. Pero para que alcancen esa perfección, deben sobrellevar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En ello reside la expiación. Vamos, que el objetivo siempre es que nuestra conciencia siempre es consciente. Uno constituye una expiación y su conciencia terminará dándose a entender, y otros lo consideran que es una misión y su conciencia se lo dará a entender también. En el transcurso de la vida, como le pasó al Maestro Jesús, aunque al Paramahansa Yogananda él dice que ya sabe, cuando nació, cuando le parió su madre, ya sabía lo que estaba viviendo dentro del vientre de su madre, que se acordaba de todo. Hay seres humanos que se acuerdan de todo, pero no son los más, son los menos. O sea, a lo mejor el 99% de los seres humanos, pues tenemos que, dentro de la oración que hacemos al Padre Eterno, que es hablar con Dios, pues decirle que nos siga haciendo rememorar todo aquello que de su voluntad divina ha puesto desde el mismo momento que nuestra madre nos parió.
Porque en esa voluntad divina, la verdad es que hay motivos suficientes para que confiemos en que sea cual sea la expiación o la prueba, la vamos a ir superando como seres humanos con dignidad humana. Eso es por mi parte en lo que confío y en lo que descanso un poco también. Aunque me la sigan tocando por todos lados, hasta que aprendo. Sí, otra cosa que resulta de estas enfermedades, que me acuerdo de esta persona que decía, pero si yo nunca he fumado, ¿cómo puedo tener cáncer de pulmón? Bueno, pues no habrá fumado en esta asistencia, pero a lo mejor en otra asistencia es posible que sí, porque el perispíritu también conlleva todos los excesos que hemos cometido en la existencia pasada, ¿no? Estas personas que se han suicidado, que se han disparado en la cabeza, pues vuelven a reencarnar, pero con una alteración cerebral, por ejemplo, ¿no? O de la mandíbula o del ojo. Y es como, bueno, si yo no he hecho nada, pues bueno, no has hecho nada en esta existencia, pero hay en las pasadas. Hay una historia que se cuenta en el Espíritu de la Verdad, que si luego no da tiempo la comentamos. Dice, dentro de la finalidad, dice, la encarnación tiene asimismo otra finalidad, que consiste en poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le corresponde en la obra de la creación. Para cumplirla es que toma en cada mundo un instrumento en armonía con la materia esencial de ese mundo, a fin de ejecutar desde aquel punto de vista las órdenes de Dios. Es así que mientras coopera con la obra general, él mismo progresa. La acción de los seres corpóreos es necesaria para la marcha del universo. Joder, qué demasiado. Así, otra cosa también. Una de las preguntas que hay, que suele hacer la gente es ¿por qué si somos los mismos, cada vez los que reencarnamos, por qué cada vez somos más personas? Y bueno, es que no solamente reencarnamos las personas de este planeta, sino que también, como dice aquí, tomamos cuerpo en este planeta y de otros planetas que vienen también, ¿no? Pues unos para ayudar, otros también como expiación de planetas y otros que vengan para poder evolucionar ahora en este punto que está en el planeta de regeneración. Entonces, y a veces, esto que he puesto antes de ejemplo de la enfermedad, pues algunas personas también, con cada caso es distinto, no todos los casos son iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, se aprovechan todas las oportunidades que haya de evolucionar hasta conciencias de otros planetas que quieran venir a eso, para eso, para evolucionar o para ayudar. Por eso cada vez somos más, y más que están viniendo, ¿no? En el libro del mundo de regeneración nos habla de esta asistencia que tuvieron con 10.000 conciencias de otro planeta que vienen a reencarnar para ayudar, porque hace falta personas que tengan esa capacidad, pues para empezar, de limpiar toda la basura que estamos metiendo al planeta, echando en los mares y haciendo tantas barbaridades, ¿no? Adelantos con la medicina, adelantos con la moral, en fin, que nos dan ejemplo de estas conciencias que vienen de planetas más evolucionados para ayudarnos a avanzar, porque es que, bueno, ya lo estamos viendo, estamos no solamente en esta guerra, sino con unas cuantas guerras más por ahí de las que no se habla, pero que están, ¿no? Entonces, seguimos como hace miles de años, matándonos sin sentido, ¿no?
finalidad también pone. Sin embargo, con su sabiduría, Dios quiso que en esa misma acción encontrara en ellos un medio para progresar y acercarse a Él. De este modo, por una ley admirable de la providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Y vemos que la providencia es con mayúscula, que es como decir palabras mayores. Bueno, y dice, la encarnación es necesaria para el doble progreso moral e intelectual del espíritu. Para el progreso intelectual por la actividad obligatoria del trabajo. Para el progreso moral por la necesidad recíproca que los hombres tienen entre sí. La vida social es la piedra de toque de las buenas y las malas cualidades. La vida social es la piedra de toque de las buenas y malas cualidades. O sea, casi como si tuviéramos las tablas de la ley contemporáneas en las que lo que hay es que modificar las leyes sociales. ¿Qué quiere usted? Porque vamos, eso está clarísimo, ¿eh? Yo por lo menos lo entiendo así. Si no, ¿cómo vamos a aprender el común denominador de las gentes? ¿No? Creo yo, porque primero pone arriba que es providencial. La providencial no se la salta nadie, porque es que es así. O sea, Dios no está sujeto a cambio. Nosotros los seres humanos sí estamos sujetos a cambio. Entonces lo único que podemos es vivir en la vida social sabiendo que con nuestro libre albedrío, si hacemos buenas obras, pues ahí nos irá mejor. Y las malas cualidades, pues como no las mejoremos, la verdad que no nos va a ir bien. Yo creo que ni en esta vida. Yo creo. Es que es el medio en el que podemos probar eso, nuestro avance intelectual y nuestro avance moral. Si en la sociedad es cómo nos comportamos con los demás, con nosotros mismos, es como vemos nuestro avance. Se ven las buenas y las malas cualidades. Si nos aislamos en una cueva para meditar, pues bueno, está muy bien, pero y cómo cuando salga voy a saber si he podido tener una experiencia, pero bueno, y esa experiencia al final ha repercutido en mi forma de ser. Tendré que comprobarlo cuando llegue a la sociedad y vea cómo me comporto con los demás. Porque a lo mejor, pues igual he tenido una experiencia muy bonita y digo, no quiero saber nada de nadie. Y dices, bueno, y esa experiencia que has tenido, ¿no te gustaría compartirla? ¿No te gustaría ayudar a los demás? Decirles, mire, si usted practica la meditación, esa interiorización, puede llegar a... Pero claro, pues unos le criticarán, otros... Yo me acuerdo de que nos puede hablar Rosa de Ramana Maharshi, que él entró en un estado de samadhi y tuvieron que... le fueron a sacar sus discípulos o las personas le dijeron, por favor, esté con nosotros, salga de ese estado, ayúdenos a evolucionar. Y bueno, pues él hizo ese esfuerzo de salir de su estado y de relacionarse, de ayudar a las personas. Al principio apenas hablaba él con su experiencia. A ver. Bueno, creo que él básicamente era el silencio lo que practicaba, y por eso apenas hablaba. Pero finalmente dio toda la enseñanza, ¿no? El quién soy yo. Su filosofía era básicamente, decía que la mente no existe, como no existe el cuerpo tampoco, no, que es una ilusión. La mente es la sucesión de pensamientos uno tras otro, es lo que constituye la mente. Entonces, cuando observamos los pensamientos,
observa y hace la pregunta de dónde vienen esos pensamientos si no existe la mente. Entonces la respuesta era de mí. Esa es la respuesta, pero ¿quién soy yo? Entonces llegar a la conciencia pura, llegar al origen, ¿no? Al verdadero ser, al ser, que entonces reunión, cuando llegas ahí, es cuando descubres a Dios, dijéramos, ¿no? Cuando descubres el yo superior. El yo superior, bueno, es un poquito, no es fácil entender estos conceptos, pero va un poquito por ahí, ¿no? Preguntarte siempre, ¿no? Cuando me dicen quién soy yo. Y entonces desaparece el pensamiento. Decía, cuando haces esa pregunta en la meditación, en la observación, pero era a través del silencio, sí. Que, como dice José, todos los grandes maestros, él hizo la realización y, bueno, está todavía su alma vivo, sus enseñanzas, como las de los grandes maestros. Compartir con la humanidad. Jesús vienen con una misión, como decían antes. Unos vienen a espiar, lo hemos visto en los textos, y otros vienen con una misión. Y los que vienen con una misión, muchas veces son los que sí se acuerdan de otras vidas. Porque ya vienen con una misión, ya pero si no, sería terrible también acordarnos de lo que no hemos hecho. Me has hecho recordar que eso también en los maestros se da, ¿vale? Que los maestros orientales creo que lo han dejado claro. Pero yo no he estudiado mucho, pero algo he oído y no tengo por qué pensar que no es así. Y es que los que vienen ya con una misión divina, estrictamente divina, sean del continente que sean, no están sujetos a la rueda de la reencarnación. Y entonces por eso entran en la época en que entran, porque vienen con la misión que vienen. Y luego se van porque ya lo más importante ya lo han hecho. ¿Cómo se van? Pues fíjate, Krishna es que le lanzó su cuñado Kansas una flecha y le fulminó físicamente. Él dejó que le fulminara, claro, porque Krishna podría haber tenido la reacción de apartarse, pero vamos, en una décima de segundo. Pero a lo mejor lo que ya él vino a hacer lo hizo. Y entonces, ¿cómo se quita en medio? Como otro ser humano, a ver, siempre deciden a lo mejor pasar por el sacrificio humano, como aquí leyendo el texto de hoy, algunos, es una cosa que también lo ha dejado escrita Joana y está grabada en el Telegram, o sea que yo no me invento nada, si lo escucháis en el Telegram lo veis, que algunos de ellos deciden sacrificar su vida humana. Y son maestros, y no están sujetos a la rueda de la reencarnación. O sea que por eso, y sin embargo nosotros la gente común y corriente, aunque algunas cosas recordemos y hayamos superado, pero se supone que estamos en expiación y prueba constantemente. Y luego a lo mejor algunas etapas, pues de sabiduría espiritual, porque también de eso nos hace experimentar divino, la chispa divina. Eso sí que lo puedo comprender. Yo, por ejemplo, os puedo asegurar que en honor a la verdad, desde que nací, tengo sueños lúcidos y premonitorios. Y también alguna experiencia trascendente, pero no siempre ni cuando yo quiero. ¿Vale? O sea, en honor a la verdad tengo que decir así. Y soy común y corriente. Dice la bondad, la maldad, la dulzura, la violencia, la benevolencia, la caridad, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la humildad, la sinceridad, la franqueza, la lealtad, la mala fe, la hipocresía. En una palabra, todo lo que constituye al hombre de bien o al perverso tiene por móvil, por blanco y por estímulo las relaciones del hombre con sus semejantes. Para el hombre que
aislado no habría vicios ni virtudes. Al resguardarse del mal con su aislamiento, anularía su propio bien. El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo, pero como son libres, trabajan en su progreso con mayor o menor ahínco o negligencia, según su fuerza de voluntad, y es así como aceleran o retardan su adelanto y en consecuencia su propia felicidad. El espíritu que permanece rezagado no puede quejarse más que de sí mismo, del mismo modo que el que progresa tiene el mérito exclusivo por su esfuerzo y por eso más aprecia la felicidad conquistada. Pues está claro, depende de nuestro esfuerzo, pues ahí es como vamos a acelerar o a retardar nuestro adelanto, ¿no? El progreso intelectual y el moral raramente marchan juntos, pero lo que un espíritu no consigue en determinado periodo lo obtiene en otro, de manera que ambos progresos terminarán por alcanzar el mismo nivel. Esa es la razón de que se vean a menudo hombres inteligentes y cultos poco adelantados moralmente y viceversa. Personas adelantadas moralmente, pero con poco nivel de intelectualidad. Pero bueno, esa es nuestra tarea también, el hacer que marchen juntos, porque si no, este exceso de intelectualidad nos puede llevar a la destrucción, ¿no? Que es lo que les preguntaba, la pregunta que se hacía esta señora de la película de Contact cuando va a tener ese encuentro con los extraterrestres, ¿no? Ella decía, quiero preguntarles cómo han sido capaces de mantener ese equilibrio entre lo intelectual y moral para no autodestruirse, porque pues ya lo vemos, inventamos ya o inventan unas formas, unas bombas de autodestrucción que podemos destruir el planeta 100 veces con la cantidad de bombas que tenemos. Esto es una cosa absurda, ¿no? ¿De qué nos sirve toda esa intelectualidad si no tenemos una moral, si no tenemos una conciencia de que no podemos estar bestias? Evidentemente, una sola existencia corporal no basta para que el espíritu adquiera todas las virtudes que le faltan y elimine el mal que le sobra. En cada nueva existencia, a través de la materia, el espíritu penetra con el caudal conquistado en las anteriores, sean aptitudes, conocimientos intuitivos, inteligencia y moralidad. Cada existencia es, por lo tanto, un paso hacia adelante en el camino del progreso. Por eso vemos a estos niños tan adelantados que ya hablando de las reencarnaciones. El otro día nos mandaba nuestra compañera de su nietecito que les decía, con los próximos padres yo les voy a decir los buenos que habéis sido vosotros, que no os quiero olvidar. Y dice, su madre me está hablando de la reencarnación, yo no le hablo nunca a este niño de nada de eso ni lo ha oído. O sea que ya tienen esos conocimientos. Este niño que con 3 años tocaba el piano, cualquier pieza que le pidieras. Esto era dice, pero bueno, ¿cómo puede ser, no? Y eso estaba constatado por este premio Nobel, que le llevó a su casa y le dijo, quiero que toques en mi piano, no en este que yo te he visto de exhibición. Y estuvo tocando en su piano las piezas que él le pidió. Y dijo, aquí me quito el sombrero porque esto me demuestra que este niño tiene un conocimiento de otras vidas para poder realizar esto
que por muy inteligente que sea un niño no lo puede hacer si no trae ese bagaje, ¿no? Y por último, es importante considerar asimismo que el estado corporal es transitorio y pasajero, sobre todo en el estado espiritual, cuando el espíritu recoge los frutos del progreso realizado mediante el trabajo de la encarnación. Es también en ese estado que se prepara para nuevas luchas y adopta las resoluciones que habrá de poner en práctica al regresar a la vida humana, a la reencarnación. Pues así es, cuando dejemos este cuerpo y vayamos al mundo espiritual, vamos a poder recoger esos frutos del progreso. Dependiendo de nuestro nivel alcanzado, pues vamos a estar en diferentes zonas del mundo espiritual y bueno, pues para los que se han atrasado en zonas atrasadas y para los que están más adelantados, pues más adelantadas. Y vamos a poder planear y adoptar las nuevas resoluciones para la próxima vida humana. Pues nuestra entrevista con el orientador evolutivo pues, nos va a permitir qué es lo que podemos desarrollar. Y si hemos estado avanzados, pues venir incluso hasta con una misión. Así que hasta aquí hemos llegado por hoy. Si tenéis alguna cosa para comentar, ¿os ha recordado algo? Pues entonces lo dejamos aquí para que sigamos reflexionando y os deseamos un buen fin de semana. Os invitamos para el próximo martes a las 22 horas, Momentos de Salud y de Conciencia, el libro de Divaldo Franco y Joana de Angelis. Y el próximo jueves, también a las 22 horas, un tema del Evangelio según el Espiritismo y también el libro del cielo y el infierno. Hasta entonces, que tengáis dulces experiencias interiores.